Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres desde el corazón del mundo, Puerto Rico, quien los saluda en el amor de Jesucristo a todos. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el cuerpo de Cristo, pero si usted todavía no forma parte del cuerpo de Cristo, este mensaje es también para usted. Percibo algo en el cuerpo de Cristo, en nuestras congregaciones, que causa inquietud. Y esto es algo que no es desde ahora, es algo que ha venido afectando a toda la humanidad, en particular al cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué en particular al cuerpo de Cristo? Por la sencilla razón de que el cuerpo de Cristo es una entidad en la tierra, la cual no debe de contaminarse con el vino de Babilonia y mucho menos contaminarse con la comida de Babilonia. Es decir, que nosotros, como el cuerpo de Cristo, bajo ninguna circunstancia podemos dejarnos influenciar por el sistema de pensamientos de Babilonia. Ya que fuimos llamados a salir de Babilonia, fuimos trasladados del reino de Babilonia al reino del Hijo de Dios. Sin embargo, dentro del cuerpo de Cristo hay muchos lobos disfrazados de ovejas, con apariencia de piedad, que todavía no han querido salir de Babilonia y comen de la comida de Babilonia y beben del vino de Babilonia. También hay otros, ¿verdad?, que honestamente quieren obedecer al Señor, quieren servirles sinceramente, quieren experimentar ese nuevo nacimiento que habla Cristo en la Escritura. Son hermanos que están dispuestos a servir, dispuestos a trabajar en la obra. Sin embargo, no han logrado realizarse en su ministerio personal. Nuestras congregaciones están siendo atacadas por varios enemigos. Y no me refiero por enemigos literales. Me refiero a enemigos espirituales. Y hoy quiero, por medio de este mensaje, despertar el espíritu en cada uno de ustedes y que recapaciten, reflexionen y despierten a la verdad bíblica de Dios. Nuestras congregaciones están siendo atacadas por un enemigo invisible y silencioso que, si no lo detectamos a tiempo, podría terminar dividiendo y destruyendo al cuerpo de Cristo. No por un enemigo en particular, sino por varios enemigos, pero hoy quiero analizar uno en particular. Ese enemigo es la autoestima. Y por autoestima debemos de entender por la percepción o lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Como nosotros nos vemos, y esta autoestima puede ser negativa o positiva. Y este enemigo, desde el punto de vista negativo, es un enemigo muy peligroso porque nos puede destruir. En este estudio de hoy vamos a tratar con ambos puntos de vista de la autoestima. Y quiero empezar con la baja autoestima, la cual es conocida como autoestima negativa. La autoestima es también conocida como autopercepción y autoconcepto. Este enemigo se ha metido en el cuerpo de Cristo en una forma muy sigilosa, y si no contrarrestamos a este enemigo con tiempo, nos puede destruir. Hay muchos hermanos en nuestras congregaciones que, cuando usted habla con ellos, no pueden ocultar que una autoestima baja está afectando su vida. Y es importante que la iglesia de Jesucristo entienda que la percepción que nosotros tengamos de nosotros mismos, o el concepto que tengamos de nosotros mismos, directamente afecta la percepción o el concepto que tenemos de nuestro Dios. La percepción que usted tiene de usted mismo determina su vida. Es decir, en la manera en la que usted se desarrolla y enfrenta situaciones, determina su relación con Dios. Y no solamente con el cuerpo de Cristo, sino también con sus familiares, con la labor estudiantil, social y amistosa. Una percepción incorrecta de usted mismo puede destruir su vida. Hoy, por medio de este estudio, quiero analizar las posibles causas que llevan a que una persona tenga un concepto equivocado de ella.
Pero antes de entrar en estas causas posibles, quiero primero que analicemos un relato bíblico donde podremos encontrar algunas de las posibles causas. Y no solo sus causas, sino también sus consecuencias. Porque es importante que entendamos que toda acción en nuestras vidas da a luz consecuencias. Sin importar si usted acciona con conocimiento o sin conocimiento. Existe una ley universal que Cristo llama la ley de la siembra y cosecha. Y esa misma ley es conocida por la ciencia como la ley de la reciprocidad, la ley de las causas y consecuencias, la ley de las causas y efectos y la ley de la acción y la reacción. Todos estos nombres que escuchamos por ahí hacen referencia a la ley inmutable de la siembra y la cosecha. Esa ley es un principio, y por un principio podemos entender algo que se ha establecido y que no cambia. Ese principio no hace acepción de personas, amados. Aclaro esto para que entendamos lo que vamos a discutir. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir al pueblo de Dios en toda justicia. Y no solamente al pueblo de Dios, sino también a toda la humanidad. Hoy vamos a escudriñar unos pasajes bíblicos inspirados por Dios, los cuales nos ayudan a entender las causas y consecuencias de este enemigo que está afectando a las congregaciones en la actualidad. Busquen sus Biblias y ábranla en el libro de Números 13 del 1 al 33 y entiendo que todos conocemos este pasaje, el cual no voy a leer pues por su larga extensión, pero lo refiero para que usted en la comodidad de su hogar lo lea, lo analice, lo medite y lo ponga por obra. Hablamos de cuando Moisés envió a los 12 espías para que reconocieran la tierra de Canaán, la cual Dios le había prometido entregar. Voy a resumir el contexto para que de esta manera podamos avanzar y podamos captar con mejor claridad el mensaje que Dios nos transmite por medio de estos 12 individuos que Moisés escoge. Moisés escoge a un representante por cada tribu. Sabemos que eran 12 tribus, por tanto Moisés escoge a 12 hombres para que reconozcan la tierra de Canaán. Entre estas tribus están Caleb en representación de Judá y Oseas y Josué en representación de la tribu de Efraín. Y como todos ya saben, no me gusta extraer enseñanza de la Escritura para llevarla y exponerla fuera de su contexto. No me gusta hacerlo y no se lo recomiendo, ¿verdad?, a ningún maestro. Porque el hacer esto nos puede llevar a perder el sentido del testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía. Sin embargo, al final del estudio voy a tomar unos minutos para explicar panorámicamente el mensaje que en realidad Dios nos transmite por medio de este acontecimiento. Y dicho sea de paso, lo que voy a extraer del relato está directamente relacionado con lo que Dios nos quiere transmitir. No es lo mismo estar relacionado o que sea el tema correcto. Este pueblo se consideraron débiles y llenos de miedo. Y no tan solo eso, sino quiero leer textualmente lo que ellos pensaron acerca de ellos mismos. Vamos a leer los versos del 31 al 33. Mas los varones que subieron con él, es decir, con Josué, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Dicen ellos que la tierra traga a sus moradores. Y aunque esta expresión está relacionada con el mensaje que Dios nos transmite, voy a tener que explicar algo por encimita. Y aunque sé que muchos no van a armonizar con lo que voy a decir, Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y ya he explicado eso en un estudio en los lugares celestiales.
Y también he explicado lo que significa el término tierra dentro del contexto en el que el escritor habla. Dentro de esas bendiciones que ya Dios tiene listas para nosotros se encuentra la sabiduría. Es su responsabilidad pedirla, llamarla y buscarla. Y por medio de su fe se manifestará en usted. ¿Qué quiero decir? Que para entender estos textos bíblicos, principalmente los del Antiguo Testamento, necesitamos la sabiduría de Dios. Es nuestra responsabilidad discernir los textos. En otras palabras, discernir cuando el relato es histórico o metafórico, o discernir las metáforas dentro de los relatos históricos. Lo que estos 10 hombres hablan, lo relatan en una metáfora. La tierra traga a sus moradores. Todos sabemos que la tierra no traga a hombres. Por tanto, debemos de entender la metáfora. El término tierra dentro de este contexto significa, y atiéndame, el comportamiento, las actitudes o la mentalidad de ellos, de los cananeos. Y el que digan que traga a sus moradores significa que los cananeos eran grandes calumniadores, destruían, se los comían en un sentido figurado. El miedo no era a los cananeos. El miedo era al concepto que los cananeos tenían de ellos mismos. Y esto lo vamos a ver en el siguiente verso. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, atención, a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y en en este pasaje, en este texto, es necesario que presten su atención, porque aquí encontramos lo que acabo de decir. Los cananeos se consideraban invencibles. Es por esto que ellos decían que eran gigantes. Esa era la percepción que tenían los cananeos de ellos mismos, y así como, si fuera poco, era también la percepción que tenían estos 10 hombres de los cananeos. Lo consideraban invencibles. Y dicen, éramos nosotros como langostas, a nuestro parecer. Es decir, que el pueblo de Dios se consideraba débil, perdedores, fracasados en medio de los cananeos. Y dicen también que a los cananeos, a ellos les parecían también como langostas. Es decir, que en la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, de esa misma manera vamos a ser percibidos por el mundo. Si yo me percibo como un fracaso, el mundo me va a percibir a mí como un fracaso. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Sembramos fracaso y cosechamos victoria, no fracaso. Ahora bien, esto es lo mismo que estoy mirando en nuestras congregaciones en la actualidad. Era lo mismo que acontecía en la congregación de Israel en ese momento. Y juntamente quiero que analicemos este acontecimiento. Estos 10 varones que representaban a las 10 tribus estaban muy entusiasmados con la tierra que Dios les había prometido. Vieron que era buena, fértil y que era perfecta para ellos. Hasta que vieron a los hijos de Anac, a los gigantes. Es decir, hasta que tuvieron que enfrentarse con su realidad. Hasta que la obediencia y la valentía los desafió. En ese mismo instante salió a relucir el concepto que esos 10 varones tenían de ellos mismos. Y presten atención a lo que ellos mismos confesaron. El concepto que ellos tenían de ellos mismos era que ellos eran como langostas. Es decir, que su autoestima estaba tan baja que ellos mismos se percibían como autodescualificados, fracasados delante de ellos, débiles, y por tanto no veían la posibilidad para conquistar esa tierra que fluye leche y miel. Y no tanto eso, sino que también confesaron que ellos mismos eran percibidos como langosta para los hijos de Anac. Y ahora entremos en materia un poquito.
Yo no sé si usted es un hermano, un discípulo que está enfrentando a este enemigo silencioso en su vida. Y si usted es un hermano que se percibe como una langosta, que el concepto que usted tiene de usted mismo es que no puede derrotar al gigante que usted tiene al frente de usted, permítame decirle que ese concepto que usted tiene de usted mismo no procede de la voluntad de Dios, la cual gobierna su vida. Ese concepto de usted mismo, puedo asegurarle que procede de experiencias pasadas en su vida, que lo han llevado a considerarse a usted mismo como una langosta. Y con esas experiencias, amados, pasadas en su vida, es con la que tenemos que trabajar. Y por medio de este estudio, espero en el Señor que al terminarlo, usted pueda cambiar ese concepto, esa creencia que usted tiene de usted mismo. Y quiero decirle con todo el amor que siento por usted, que esta situación que usted está enfrentando no la puede resolver usted solo. Usted necesita ayuda. Y es por esto que más adelante voy a tocar la labor, la responsabilidad que tenemos los maestros, los evangelistas y los pastores en nuestras congregaciones. El concepto que Dios tiene de sus hijos es el mismo concepto que Él tiene por su Hijo Jesucristo, idéntico. Por tanto, es necesario, por su bien, por su corona, por su familia, que empiece a cambiar ese concepto que usted tiene de usted mismo. Un concepto falso, influido por influencias externas, las cuales no proceden de Dios, sino del mundo. Usted es el que da el primer paso. Y el primer paso es reconocer y desear cambiar su concepto que usted tiene de usted mismo. Hoy es el día para usted actuar y cambiar esa horrible percepción equivocada que usted tiene de usted mismo. Y empezar a percibirse como lo que usted en realidad es. Usted es un hijo de Dios. Usted la imagen de Dios. Ahora bien, vamos a analizar las posibles causas por las cuales muchos hermanos en nuestras congregaciones experimentan este falso concepto de ellos mismos. Y estas posibles causas las vamos a mirar por medio de estos 10 varones que se percibieron como langostas y vieron al enemigo como gigante. Posibles causas. Y de igual manera quiero que usted analice y determine si se relaciona con estas posibles causas. Y tranquilo, que usted va a salir victorioso de todo esto porque ya Dios venció al mundo y le ha dado a usted la victoria. Y quiero empezar con la falta de confianza en Dios o la falta de fe. En el caso de estos 10 varones, ya previamente Dios le había dado unas promesas. Dios les había revelado, les había hablado y habían visto la mano poderosa de Dios obrar en sus vidas. Con estas experiencias previas, suponemos que lo que enfrentaran de ahí en adelante podrían considerarse como más que vencedores en todo. Y antes de continuar, quiero exhortarle a que si este mensaje le está edificando, por favor, compártalo para que otros sean edificados también. Bueno, tampoco sé la experiencia que usted ha tenido con Dios, pero algo sí puedo decirle. Que ya Dios lo ha bendecido con todas las bendiciones espirituales que usted necesita para la vida y para la piedad. Esas cosas, espirituales, ya están esperando por usted. Todo lo que usted necesita, ya Dios lo ha suplido. Empiece a poner su fe a trabajar para usted, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe usted no puede manifestar su deseo o su necesidad. A este pueblo, según nos relata el libro de Hebreos, le fue predicado el mismo mensaje que se nos ha predicado a nosotros. Pero dice el escritor
que el oír de ellos no fue acompañado de fe. No sé si a usted le pasa lo mismo que a estos varones, pero quiero decirle que hoy es el día para usted activar su fe. La segunda es falta de confianza en ellos mismos. Y en nuestras congregaciones, por siglos, se nos ha enseñado que nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos. Porque según los teólogos y eruditos de la Escritura, dicen que al confiar en nosotros mismos, desplazamos la confianza en Dios. Y eso es muy falso. El mismo Jesús dijo en Juan 14, confiar en Dios y también en mí. Y si usted no lo entiende, lo que Jesús quiso decir, se lo voy a explicar. Cuando Jesús dijo que también confiaran en Él, significa que al Él ser uno con el Padre, o en el Padre, y el Padre en Él, ellos son uno. Pero el Padre es mayor que Él. Y la pregunta que surge es, si nosotros decimos que Jesús es Dios encarnado, es decir, que son uno, porque Jesús dice que el Padre es mayor que Él. Si las congregaciones enseñan que Jesús es Dios, y no estoy en contra de eso, Jesús nos revela parte del misterio del cual Pablo habla. El mensaje para nosotros es que el Padre es el que engendra y Él es engendrado. Y antes de que suene la alarma, quiero aclarar algo, porque yo sé cómo son ustedes. El engendrado no es Dios, sino Jesús, el Hijo del Hombre, el humano. Hebreo 1:5 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, y seré a el Padre y Él me será a mí por hijo. Y ese Hijo nos reveló al Padre en nosotros. Al Dios cumplir su obra redentora en la tierra, la obra realizada por el Hijo del Hombre, ascendió al lugar de donde antes había descendido. Y regresó a nosotros en el Espíritu Santo. En otras palabras, que luego de que Jesús resucitó por el poder del Padre, fue glorificado en el Padre, con la misma gloria que tenía antes de ser engendrado. Y vino a morar en nosotros en Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo recibimos por la fe en nuestro Padre Celestial. Ahora bien, sé que muchos no entienden esto que digo. Y los entiendo, de verdad. Y la razón es por la falta de capacitación en el conocimiento de la verdad revelada en la Escritura, que ha llegado a afectar a todos nuestros líderes. Y hasta que los maestros, líderes y pastores no rompan relación con Babilonia y vuelvan su rostro a Dios y suelten las tradiciones de hombres y plantemos banderas en los montes para que el mundo mire y escuche, continuaremos con este mal en nuestras congregaciones. Hay muchos pasajes en los evangelios que Jesús afirma esto que digo. Uno que me encanta se encuentra en Juan 13, 31, 35 y es el nuevo mandamiento, el título. Voy a preparar un estudio más amplificado que uno que preparé hace unos meses, pero les exhorto a que mediten en este pasaje de Juan. Y ese Espíritu Santo es el mismo Dios, el Padre y el Yo Soy, es lo mismo. Dios ahora nos revela al Hijo en nuestros corazones. El Hijo de Dios en nuestros corazones, nuestras conciencias, es nuestra vida, la cual es el mismo Cristo o el mismo Padre. Entonces, ahora podemos aplicar las palabras de Cristo. El Padre y yo somos uno, pero el Padre es mayor que yo. ¿Por qué el Padre es mayor que yo? Porque nosotros no somos el Padre. Somos uno con el Padre, pero no somos el Padre. Aclaro, el Padre es el creador de todo lo que existe. Y nosotros fuimos creados de la misma esencia del Padre. No somos el Padre, pero somos uno en el Padre. Es por esta razón por la cual Jesús, la mayoría de las veces, se refiere al Hijo del Hombre
en tercera persona. Si usted no entiende lo que dije, relax, tranquilo. Voy a traer una explicación más detallada de este tema que se ha ocultado por siglos en la iglesia. El tema del Hijo del Hombre. Eso hay que entenderlo. Por tanto, al confiar en nosotros mismos, es confiar en nuestro Padre Celestial también. Jesús dijo que el Padre en Él hace las obras. Y esas obras son hechas por medio de Jesús, el instrumento. Es por esto que Jesús dice confiar también en mí. Esta teoría, de no confiar en nosotros mismos, es una idea que sale de Babilonia, amados. La idea de esto es desmantelar la capacidad de Dios en el hombre. Nos ha moldeado las mentes para que no seamos capaces de lograr todo lo que queramos lograr en la vida. Piensen. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ese mito de no confiar en nosotros mismos es una mentira del diablo. Porque si no creemos en nosotros mismos, ¿cómo puede Dios hacer las obras por medio de nosotros? Estos varones, al igual que todo el pueblo, venían de Egipto. Venían de la esclavitud. Venían de un lugar que les había robado su identidad, su valor, su autoestima, su fe, su confianza. En otras palabras, los habían desmantelado por completo de la imagen y la semejanza de Dios en ellos. Esto hay que entenderlo. Y esto es precisamente lo que el sistema quiere lograr en nosotros. En nosotros. Quieren violar nuestra conciencia por medio del miedo, del temor, la imposición, la desconfianza, la incertidumbre, la desesperanza, la falta de fe. Perdón. Y si nosotros como pueblo no nos unimos como un solo hombre, al final perderemos esa corona que Jesús conquistó para nosotros. Pero esa pérdida depende de nosotros si lo permitimos o no lo permitimos. Estos varones habían sido desmantelados de sus valores. Yo no sé si usted ha vivido este tipo de experiencia en su vida, donde en el pasado ha sido sometida al miedo, a la vergüenza, donde sus padres o alguien le dijo que usted era un bueno para nada, que era un fracaso, que no servía, que no llegaría a nada en la vida. Y aprovecho para decirle a los padres, se me está acabando el tiempo, que si usted es un padre que trata a sus hijos con estas expresiones verbales, quiero decirle que usted está programando, acondicionando la mente de su hijo para el fracaso en su vida futura. Ahora bien, otro instrumento que usamos para condicionar las mentes de nuestros niños y jóvenes es la televisión, los juegos de videos, las redes sociales. Y aunque usted no lo crea, las escuelas, las iglesias y el sistema también son instrumentos usados para condicionar o programar las mentes de nuestros niños y jóvenes. Y aunque hoy no voy a tocar en la manera en la que los videos de juego, la televisión, las escuelas, la iglesia condicionan nuestras mentes, porque también a nosotros, pero sí les prometo que voy a preparar un estudio acerca de este acondicionamiento de nuestras mentes. Es decir, que su autoestima baja pudiera ser causada por algún tipo de programación de algunos de los instrumentos que mencioné. El miedo es uno de los enemigos más terribles que el ser humano enfrenta. Miedo para hablar, miedo al fracaso, miedo a no poder lograr las metas, miedo y más miedo. Y estos miedos también son infundidos por medio de los instrumentos antes mencionados. También, si usted fue abusado o abusada sexualmente o verbalmente, no importa, por todas esas cosas experimentadas en su pasado, hoy quiero decir que Dios le ama incondicionalmente.
Hoy usted es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, fueron echadas por Dios al olvido. Y ahora Él ha preparado buenas obras para que usted viva en ellas. Levante su cabeza, póngase de pie y diga: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo empieza en la vida con una decisión. Tome la decisión de empezar de nuevo y de pensar que usted es lo que Dios dice que usted es. Un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces, confiar en nosotros mismos es también confiar en nuestro Padre Celestial. No nos dejemos engañar. Otros factores que producen en nosotros una autoestima baja son los siguientes: el miedo, que ya lo dije, la culpa, el fracaso previo, otros factores que vamos a descubrir más adelante. Vamos a hablar un poquito acerca de la fe, porque la fe juega uno de los papeles fundamentales en nuestra vida. La fe en nosotros es la que vence al mundo. La falta de fe en nuestro Dios es algo mortal. Dice Dios que sin fe es imposible agradarle. Si usted no tiene fe en usted mismo, que sabe que es usted, ¿cómo usted podrá tener fe en Dios quien nunca ha visto? Ambas fees son importantes para Dios. Fe en Dios porque Él es nuestra vida, es nuestra conciencia, es nuestra mente, la conciencia de nosotros, una conciencia incondicionada. Una conciencia que está sobre todos nuestros pensamientos, nuestros conceptos, creencias, asunciones, de todo. Y sobre todo este conjunto de opiniones y creencias o paradigmas con las cuales nuestras mentes fueron moldeadas. Si estamos conscientes de que Dios es nuestra vida, nuestra conciencia, entonces debemos de confiar en las promesas, porque fiel es el que promete. Debemos de tener la fe que Dios cumplirá en nosotros su plan, su propósito y su voluntad. Es con la palabra de Dios con la que ahora moldeamos nuestra mente. Nos transformamos por medio de la renovación de nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, amados. Porque es la única manera en la que podemos comprobar que la voluntad de Dios para nosotros es buena, santa y perfecta. Tan sencillo como eso. Fe es creer sin ver. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Porque es necesario que si buscamos a Dios, debemos de creer que Él es. Y si Él es, entonces Él es galardonador, es decir, nuestra recompensa. Él es nuestra recompensa, es nuestra herencia. Ahora bien, los 10 varones no creyeron lo que Dios había prometido. No tuvieron fe en las palabras de Dios. Esa falta de fe causó en ellos una percepción incorrecta de Dios. Y si usted no tiene una percepción correcta de Dios, tampoco la tendrá de usted mismo. ¿Por qué razón? Porque Dios es su vida, es su conciencia. Cuando Dios creó, al hombre, dice el relato que Dios lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. El hacerlo a su imagen significa que Dios lo creó físicamente. En otras palabras, que el hombre es la expresión o la manifestación externa de Dios. Y hacerlo conforme a su semejanza significa que puso su esencia en el hombre. Puso todo lo que es Dios, o todo de lo que es Dios en el hombre. Y dice también el relato que sopló aliento o espíritu de vida en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente, un espíritu viviente. Es decir, que Dios también puso vida en el hombre. El hombre fue Adán, ese primer hombre. Y Pablo dice que Adán es tipo de Cristo. Es decir, que Adán era Dios encarnado, de igual manera en la que Jesús era Dios encarnado. Con la diferencia de que Adán fue creado de la tierra, pero Jesús fue creado del cielo. Hay que entender eso. Y esto fue, esto fue, ¿verdad?, creado. Y voy a explicar un poquito en la parte, porque Pablo dice que Adán es tipo de Cristo. Pero bueno,
Usted y Dios son uno, punto. La iglesia debe de entender que somos uno en Cristo. Y de igual manera, amados, como Cristo es en el Padre es en Cristo. Y nosotros somos uno en el Padre. El Padre y yo somos uno, pero el Padre es mayor que yo. Es a esto a lo que Pablo llama el misterio de Cristo, o parte del misterio de Cristo. Lo que sucede es que si no discernimos el mensaje que Cristo nos transmite por medio de los evangelios, principalmente el evangelio de Lucas, el cual nos revela unas verdades extraordinarias. Si no discernimos el mensaje que Cristo nos transmite, nunca podremos conocer la razón por la que los escritores usan el término Hijo del Hombre. ¿Y por qué Jesús hace referencia al Hijo del Hombre en tercera persona? Este término revela el misterio de Cristo, del cual hablaremos luego, no en este estudio. Entonces, la percepción que tengamos de nosotros mismos determinará nuestra vida exitosa o de fracaso en nuestro ministerio personal. Nuestra fe debe de estar puesta primeramente en Dios, nuestra fe puesta en Jesús, como decimos, y luego en nosotros mismos. Porque Dios es el que opera en nosotros y nosotros somos el instrumento de Dios para operar en nosotros o aquí en la tierra. Jesús dijo que creyéramos en Dios y también en Él. El Padre es el que hace la obra, pero esa obra la hace en Jesús y por medio de Jesús. Y de igual manera, el Padre hace las obras en nosotros y por medio de nosotros. Idéntico. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Y con esto termina, ¿verdad? Para continuar con la siguiente parte. Para que nosotros tengamos un concepto correcto de nosotros mismos, primero debemos de conocer a Dios. Al conocer a Dios, tenemos el concepto correcto de Dios. Segundo, debemos de conocernos a nosotros mismos, porque al tener conocimiento de quién es Dios, entonces tendremos conocimiento de quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios y por consiguiente debemos de tener el mismo concepto de nosotros que Dios tiene de nosotros. Somos hijos de Dios y vivimos como hijos de Dios, no como hijos de Chucho el Roto ni de María la del barrio. Ya hemos visto, abuelo de pájaro, las posibles razones por las cuales muchos conceptos en nuestras congregaciones son incorrectos. Déjame cortar. Bueno, ya hemos visto, abuelo de pájaro, las posibles razones por las que muchas veces nuestros conceptos de nosotros mismos son incorrectos. Más adelante vamos a dar unos consejos que nos ayudarán a enfrentar a este enemigo silencioso y ponerlo bajo el estrado de nuestros pies. Ahora vamos a ver las consecuencias que acarrean el no tener el concepto correcto de nosotros mismos. Porque todas nuestras decisiones o acciones, ya sean buenas o malas, tienen unas consecuencias. Bien, en el mismo libro de Números 14, 1 al 19, y no voy a leer la narración, pero sí le pido que usted la lea en su comodidad y la analice cuidadosamente, recapacite en cuanto al concepto que usted tiene de usted misma, o de usted mismo, perdón. Cuando leemos los textos nos damos cuenta de que por causa de estas 10 varones, todas las tribus de Israel se rebelaron contra Dios y Moisés. En otras palabras, que estos 10 varones transmitieron sus miedos, sus fracasos, su desconfianza en Dios, su falta de fe también, y sus propios conceptos a la congregación de Israel. Ahora bien, cuando tenemos concepto, una actitud negativa, una actitud derrotista o de fracaso, de miedo, las personas que están a nuestro alrededor pudieran ser influenciadas, amados. Esto es importante que nuestros líderes, pastores y maestros entiendan. Es nuestra responsabilidad observar a nuestras congregaciones. Nosotros como líderes tenemos la capacidad de detectar cualquier comportamiento que no esté en armonía
con la palabra de Dios. Ese es parte de nuestro ministerio. El pueblo le dio más credibilidad a lo que estos 10 varones dijeron que a lo que Dios anteriormente había prometido. Dios le dijo que conquistaran esa tierra, pero ellos dijeron que no la podían conquistar. Creyeron en los conceptos de los hombres y rechazaron los conceptos de Dios. Y nosotros fuimos llamados a vivir en fe, no a vivir por lo que vemos, no a vivir en lo natural. Fuimos llamados a vivir por lo que no vemos, a vivir en lo sobrenatural, a creerle a Dios, no a creerle al sistema del mundo, amado. Ahora bien, no fue que en esos momentos su concepto o sus creencias cambiaron. No, lo que sucede es que esa forma de pensar la trajeron de Egipto. Arrastra. Recordemos que Egipto desmanteló sus conciencias, las violaron, las esclavizaron. Y por tanto, eso fue con la mentalidad negativa con la que salieron de Egipto. Y a nosotros, pues nos pasó lo mismo. Cuando salimos de Egipto, entramos en el reino con todo este bagaje, con todos estos bultos, con todas estas cargas. Ahora entramos en un proceso de restauración, de santificación, de perfección, para prepararnos para recibir ese reino prometido por Dios, esa tierra que fluye leche y miel. Los conceptos que teníamos ya son historia. Ahora tenemos nuevos conceptos, nuevas creencias. Y es por esto la importancia de renovar nuestro pensamiento por medio de la Escritura. Fuimos convertidos a Cristo. Y por tanto, esa conversión no es de un día. Esa conversión debemos de renovarla cada segundo de nuestras vidas. Ese gemelo interno, ese Caín que quiere matarnos, al igual que como mató a su hermano Abel, ese hombre viejo, tenemos que matarlo cada segundo de nuestras vidas. Somos muertos al pecado. Hay un reino que conquistar y ese reino no se conquista contaminándonos con la comida ni con la bebida de Babilonia. Ese reino se conquista viviendo en santidad y perfección. Fíjense que este pueblo, aunque ya había sido libertado de Egipto con manos fuertes y poderosas, sus creencias todavía las seguían. Estaban en la congregación de Dios, pero no habían en ellos un cambio. Lo mismo sucede en muchas de nuestras congregaciones. El mensaje no es oído con fe. Muchos hermanos que, ¿verdad?, van a la iglesia, leen la Biblia, cantan coritos, algunos hasta predican, diezman, son miembros. Sin embargo, todavía en ellos no ha ocurrido un nuevo nacimiento. Hablamos de una vida en santidad. Muchos en nuestras congregaciones solo se ocupan de la cubierta exterior, creyendo que con eso van a conquistar el reino. Pero su interior sigue siendo lobos rapaces. Y nosotros como líderes debemos de estar pendientes de estos lobos vestidos de oveja en nuestras congregaciones, amados. El problema de algunos líderes es que tienen miedo a enfrentarlo por temor a que abandonen la congregación. No porque se vayan, sino por no perder las membresías y los diezmos. Y eso lo estamos viendo en muchos en la actualidad. El temor, el miedo, los complejos, la negatividad, la baja autoestima, la falta de fe y otras muchas cositas que podremos encontrar. Todo este tipo de condiciones están siguiéndolo muchos de ellos todavía. ¿Por qué sucede esto, amado? Porque muchas de nuestras congregaciones están experimentando una deficiencia en su educación cristiana. Muchas ni siquiera tienen escuela bíblica, no tienen un discipulado espiritual, no tienen un programa de enseñanzas bíblicas, pero sí vemos muchas actividades, danzas, obras, espectáculos. Hemos hecho del altar de Dios un circo. Están entreteniendo a la congregación con prédicas cargadas de emociones, muchas lenguas, muchas danzas, y eso es lo que a la gente le gusta en nuestras congregaciones, emociones. Es decir, que Dios nos libertó de la esclavitud de Egipto, pero Egipto todavía
no ha salido de muchos. ¿Por qué sucede esto, amados? Porque muchos de nuestros líderes no han obedecido al llamado de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a un ministerio especial y personal. Y este ministerio es el que Pablo nos revela en Efesios 4. Muchos de ellos creen que compararse en el altar todos los domingos y traerle un mensaje bonito, motivador, pórtense bien, sean buenos, mensajes cargados de emociones. Es por esta razón que la iglesia de Cristo se encuentra en un estado de decadencia. Lea el mensaje de juicio que Dios trae por medio de los profetas para todos estos pastores fatulos, débiles, que no cumplen su deber. Y no lo digo yo, sino lo dice el mismo Dios. Lea el Antiguo Testamento para que se actualice. Todos los israelitas se rebelaron contra Moisés y Aarón. Decían que preferían haberse quedado en Egipto y morir allá. Y es lo mismo que estamos viendo hoy en las congregaciones. Están desertando de la iglesia y volviendo a Egipto. La baja autoestima es algo que a cualquiera le puede llegar a la vida. A cualquiera de nosotros. A mí me ha llegado. El problema radica cuando llega a nuestra vida y le hace un espacio acomodándola en un lugar para que nos acompañe. Nuestras congregaciones están llenas de nuevos convertidos. Gente que llegan a la iglesia con traumas, decepciones, desilusiones, fracasos, corazones rotos, emociones destruidas, ansiedad, cargados, cansados, enfermos, con vicios y un montón de condiciones. Vienen buscando ayuda, esperanza, consejería, restauración. Pero si no estamos capacitados ni preparados para trabajar con todas estas situaciones, entonces pues cerremos el kiosco, cerremos la puerta. Porque si no estamos preparados ni capacitados para trabajar con las ovejas que necesitan cuidado y atención, mucho menos podemos decir que somos hijos de Dios. Porque Dios está preparado y capacitado para cuidar y proteger a sus ovejas. Y usted es uno con el Padre. Bueno, si es que usted en realidad se ha convertido en hijo de Dios. Porque Jesús dijo que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Y Cristo dijo en Juan 17 que de la misma manera en la que el Padre lo ha enviado, de esa misma manera nos ha enviado a nosotros. Busque. Ahora bien, ¿a qué fue enviado Jesús? Vamos a leer en Lucas 4:18. Dijo que el Espíritu del Señor lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y también, a predicar el año agradable del Señor. Y si usted es inteligente, compara el ministerio de Jesús con el ministerio de la iglesia actual y haga juicio. Usted mismo, compárelo. No es que yo esté en contra de nuestros líderes, ni de nuestros pastores, ni de nuestros maestros. No, amados, no es cierto. Pero desafortunadamente, en nuestras congregaciones hay un mal que si no se erradica rápidamente, fracasaremos como pueblo de Dios. Vamos a hacer el ridículo, de igual manera como Israel hizo el ridículo cuando fueron derrotados en Horma. ¿Por qué fueron derrotados? Porque estaban tomando las decisiones como gana y gusto les daba. Y eso es lo mismo que está pasando en muchos en el pueblo de Dios. Estamos profanando el santo nombre de Dios entre los gentiles. Y es fuego lo que está en reserva para nosotros si no nos arrepentimos y damos la espalda al mundo y volvemos nuestro rostro a nuestro Dios. Dios nos ha dicho que salgamos de Babilonia. Pero la iglesia no entiende eso. Si usted se molesta conmigo y no quiere seguir escuchando el mensaje, lo entiendo. No hay problema. Lo entiendo perfectamente. Usted tiene la libertad de tomar la decisión que usted quiera. No me voy a molestar por eso. Josué y Caleb
trataron de calmar al pueblo. Pero este pueblo trató de apedrearlos. Y estoy seguro de que si alguno de ustedes pudieran apedrearme, también lo hicieran. Porque estoy diciendo la verdad. Si no hubiese sido por la intervención del mismo Dios, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? Esa rebeldía de Israel, esa actitud rebelde, de desobediencia, de orgullo, de altivez, de arrogancia, es la misma actitud que se está manifestando en gran parte de la iglesia hoy. Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo, si no es por la intervención de Moisés, fuera en historia. Usted sabe, lea el texto. Amado, mirémonos en el espejo de Israel. ¿Estamos dispuestos a sufrir la misma destrucción de Israel por causa de no querer obedecer a los mandamientos de Dios? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O es que acaso nos hemos olvidado de que Dios es nuestra propia vida, la conciencia de nuestro ser? Que somos la imagen de Dios, que tenemos el carácter de Dios en nosotros. Haremos igual que los israelitas, que viendo las maravillas de Dios, experimentando el amor, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios, aún así se rebelan. Mira, yo no soy pastor, pero le he pedido a Dios un corazón de pastor. No porque yo quiero ser pastor, pues Dios no me ha llamado a ser pastor. Pero veo muchos pastores que no tienen corazón de pastor. Si yo tuviera un corazón de pastor, lo más probable, todo esto que he dicho, lo hubiera dicho tal vez de una manera más dulce y suave. Pero tengo corazón de maestro. Y al final todos los israelitas que se rebelaron nunca llegaron a entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Esa incredulidad es la consecuencia de sus percepciones, de sus creencias limitantes, de sus bajas autoestimas. De la misma manera en la que nos vemos, como nosotros percibimos, como nosotros nos percibimos a nosotros mismos, como pensamos a nosotros mismos, es la misma manera en la que Dios nos ve. No lo podemos ver de otra manera porque somos su imagen. Dios es la vida, nuestra conciencia, de nuestro ser, Señor. Una conciencia incondicionada que es la que realmente está operando en nosotros. Esa conciencia incondicionada está sobre todo nuestro interior. Ese lugar santísimo donde está el trono de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Nuestra conciencia es el lugar santo, el cual estuvo separado por el velo, y ese velo que era el pecado. Cristo con su muerte rompió ese velo y ahora Cristo nos ha revelado al Padre en nosotros. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo y el Padre a la misma vez nos ha revelado al Hijo en nosotros. Y ese Hijo es Cristo desarrollándose en nosotros. Está creciendo en nosotros. Su vida se está manifestando en nosotros. Somos la imagen del Hijo y por consiguiente la imagen del Padre. Pablo dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y el que tiene oído para oír que oiga, el que tiene entendimiento que entienda. En su lugar santísimo habitan todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Punto. No hay más nada que buscar. Y ese lugar santísimo está en usted y está en mí. Y es por esto por lo que ya fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Búsquela y discierna lo que digo. Y vamos a dar por terminada esta primera parte de este mensaje acerca de la autoestima en la iglesia. En la segunda parte vamos a aprender de qué manera podemos contrarrestar este mal que ha permeado a muchos en nuestras congregaciones. ¿Con qué recursos contamos en la congregación? ¿Cómo los líderes pueden ayudar a estos hermanos que están enfrentando a estos enemigos silenciosos? También analizaremos el rol de los evangelistas, de los pastores y maestros. ¿Cuál es su responsabilidad de su llamamiento? Y para terminar, analizaremos
otro pasaje bíblico que nos va a ayudar a comprender cómo la actitud correcta, o mejor dicho, nos va a ayudar a entender la actitud correcta que Dios quiere para nosotros. Y también vamos a aprender a cómo vencer a ese enemigo, ese gemelo, ese Caín que está dentro de nosotros. Y yo quiero que usted comparta con todos sus seres queridos este mensaje. Estos enemigos no solo atacan al pueblo de Dios, atacan también a toda la humanidad. Así que no se pierda no se pierda ninguno de nuestros estudios bíblicos. Lo que usted aprende con nosotros no lo va a aprender en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática ni dominical. Síganos en todas las redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube o Facebook. Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.